en Putador. Listo. Entonces, digamos que aquí vamos a construir nuestro caso. Vamos a decir que no tengo estas todavía, ni tengo estas todavía. Listo. Entonces, digamos que lo primero que yo hago es ubicarme en saber dónde está el precio, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estamos en 38.568. Resulta que anteriormente yo lo que hacía era ponerme en diario, ¿cierto? En velas de diario, y comenzaba a buscar zonas donde el precio reaccionaba, ¿sí? No sé, donde me sirviera de soporte, me sirviera de resistencia, donde fuera como algo así como bien, bien interesante y empezaba como a ubicarlo, ¿cierto? Les decía, bueno, aquí me sirvió de resistencia, aquí fue un soporte bueno, aquí una resistencia, aquí un soporte interesante, aquí una resistencia, bueno, esto está como bacano. Pero resulta que a medida que fui, digamos, avanzando en el tema de ver este tema de la acción del precio, pues digamos que empecé a mirar los números, ¿cierto? Realmente yo esto lo comencé a mirar en otros pares, pero cuando me senté con Andrés Galvis a mirar el US 30 me di cuenta que era más fácil y la verdad me gustó más. Entonces me parece mucho más sencillo. Pero esto es lo mismo que yo hacía antes, ¿sí? Entonces los 34.073, ve, ¿qué pasa si lo ajustamos a 34.000? Entonces decía, ve, no hay mucha variación, pero sí comencé a ver que tenía movimientos más exactos al punto, ¿sí? Más exactos al punto, más exactos al punto, por debajo, digamos, de las resistencias. Entonces comencé siempre a pensar, si yo normalmente tenía una zona de resistencia, ¿cierto? Vamos a decir que esto es una vela bajista y vamos a hacer la siguiente alcista. Vamos a decir que esta es alcista. Pues bajista, esta va a ser alcista con su respectiva mecha. Que no pase el anterior, o sea, algo así, ¿cierto? Entonces yo ya decía que por acá por debajo nos había formado una zona de soporte, ¿cierto? Entonces normalmente yo decía, bueno, el precio llegó a un soporte, yo creo que aquí va a ser buen momento para comprar o para vender. Y resulta que cuando el precio, digamos que había hecho su movimiento por acá, y pum, volvía y bajaba, para comprar, perdón, acá abajo. Y no sé, nos hacía movimientos así, poco, y de un momento a otro sacaba a los que estábamos por acá comprando y volvía otra vez y hacía sus movimientos y ahí sí se iba a hacer el movimiento, pero usted ya estaba aburrido, entonces ya no quería operar más, ya estaba, mejor dicho, decepcionado del tema, ¿cierto? Entonces digamos que con esta misma lógica que yo comencé a aplicar, digamos que estos meses que han sido mesecitos fuertes, digamos a nivel pues personal, digamos que lo que fue llevando fue que mi análisis técnico era muy bueno, o sea que lo que yo visualmente identificaba era demasiado bueno, pero quería confirmar con algo más que nunca había tenido en cuenta, que era este tema de los números que están acá al lado. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué utilizan esos numeritos? Y empecé a mirar, bueno, si en esta zona me parece bacano, ¿en qué número estamos? Ve, en el 34.000. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esto se mueve en un rango de precios porque, digamos, esto está regulado y entonces no lo deja mover a uno lo que le dé la gana, sino hasta cierto punto? Sino hasta cierto punto. Entonces yo dije, bueno, si esto realmente tiene un rango de operaciones, pues comencemos a mirar a ver si de pronto ahí yo puedo encontrar algo. Entonces empecé a tirar la lineecita igual. Yo eso lo comencé a hacer en el GBP USD y en el oro. Pero pues aquí se los voy a hacer en el US 30 porque realmente es mucho más sencillo aplicarlo. Entonces dije, bueno, si estamos en el 34.000, tiremos, no sé, 1.000 puntos. Creo que en ese momento arranqué con 500. Entonces voy a poner 34.500. 34.500. Y entonces dije, bueno, en diario parece que también ha servido de zona de resistencia, pam, pam. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si el rango es, digamos, completo? O sea, si no va de 34.500 de 34.000 a 34.500, sino de 34.000 a 35.000. Va a marcarlo a ver qué pasa. 35.000. Y otra vez me coincidía con más zonas donde había rechazado, donde había servido como soporte, resistencia, resistencia. No sé si lo van notando conmigo. Sí, pero tú lo estás poniendo de mil en mil. Ajá, de 1.000 en 1.000, ¿cierto? Pero Y ese... siempre teniendo en cuenta la mitad del rango, ¿sí? En este momento. Dígame, dígame. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya me di cuenta, pues digamos que cuando tiré este primer escenario, yo dije, bueno, ¿y esto cómo se vería en temporalidades más bajas? Casi me bajo de temporalidad, no me va a dar mucho porque estamos bien lejos en el tiempo, ¿cierto? 23 de julio, bueno, de pronto sí, en 15 minutos. No. Ah, bueno, sí.
Entonces ya comencé a bajarme de temporalidad, que dice que tengo que pagar para ver más barras. Oigan, a estos suertes que les digo, no necesito más. Entonces yo comencé a ver, digamos que por debajo, ¿cierto? Llegaba a unas zonas importantes, que por encima tenía otras zonas importantes y comencé a mirar. Dije, me voy a ver qué pasa después de esto. Yo llegué a 34.000. Entonces, bueno, serán 32.000. Entonces empecé a tirar yo, bueno, vamos a buscar unos intermedios a ver si de pronto acá hay algo. 34.200. 34.200. Ve, mira cómo esto reaccionó acá, bacano. Ve, mira esto lo chévere. Pa, 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 pa. Entonces empecé, digamos, a utilizar que dentro de este rango, dije, bueno, no, aquí sí, aquí entre este y este hay 500, voy a poner 250. Y entonces me gustó más, porque tenía zonas más precisas, ¿cierto? Entonces dije, bueno, entonces entre este y este, vamos a buscar tener, digamos, una operativa, ¿cierto? Entonces empecé a buscar en el oro movimientos pues que me confirmaran este tipo de cosas. Como a mí me gusta operar en un minuto, entonces digamos que yo cada vez que llegaba a una zona de estas en mi backtesting, podría aprovecharme de movimientos en retrocesos o movimientos de continuación. Por ejemplo, esto es un rompimiento estructural, ¿cierto? Perdón, una continuación. Pues digamos que de este último bajo que teníamos acá, pues esta es mi parte alta, esto vino a tomar liquidez por acá y empecé a mirar hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos. Entonces ahí fue donde saqué los numeritos que les estaba diciendo ahora. Por debajo del rango principal que era 34.000, voy a poner el 970 el 975, 975, ay, 975 y el 950, que era por acá más o menos. Estoy viendo que en 15, porque me está dando como tan rarita, hombre. El 750, sí, ahí está. Nada seco. La monacho, ¿cómo amaneciste? Y ya en estas zonas comencé a notar, sí, que cuando yo ponía estos límites acá en el 75 tenía una reacción, que tenía otra reacción, que lo dejé aquí en el 75 y tenía otra reacción. Ah, no, perdón, el mío fue el del 25. Este 75 lo saqué fue con Andrés Galvis. Con Andrés fue que nos fuimos a practicar allá en la casa de él y empezamos a ver que el 75 se movía hasta el siguiente 75 y digamos que ahí nos iba haciendo un nivel, digamos, niveles estructurales. Pues comenzamos a ver Y, que hay un 75. Iván, Ivancho, Dime, y si está en el 75 y rompe estructura como, o sea, de venta, o sea, que se desplome, míralo ¿hay acá. qué? Mira, por ejemplo, aquí estamos en el 75, lo paso, lo retesteó y aquí le dio la posibilidad de vender y salir lo más, no, digamos que lo que más importa en este caso es no tener pérdidas, ¿sí o qué? Entonces, digamos que lo más importante es que esta forma en la que estamos operando, muchas veces eso le da la manera de proteger su operación o de que se vaya con el movimiento completo. Entonces, ¿a qué vamos a ir con esto? Que si yo tengo clara la estructura, yo ya sé que en 15 minutos nos está apareciendo como un quiebre estructural, pero si yo me voy en este momento en velas de una hora, por ejemplo, allá mismo, allá abajo, ¿qué estructura principal llevábamos? Movimientos alcistas, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, yo ahí no me puedo, digamos que tengo que tener claro dónde estoy parado. Entonces, yo tengo esto y tengo esto. Ah, esto es el retroceso. Oh, Ujú. ¿qué es eso? Ah, es mi cargador. ¿Qué me hiciste el teléfono, mi reino? Préstamelo, préstamelo. Gracias, amiga. Entonces, acá digamos que ya sabíamos, bueno, sabíamos, teníamos, digamos, la posibilidad o la probabilidad más bien de que viéramos un nuevo alto. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí puede haber sido este o puede haber sido este. Entonces, digamos que esto que estamos viendo acá fue lo que comenzamos a ver que la formación normalmente se daba en esos niveles. Pues no me voy a ir más abajo porque no tiene sentido, ¿sí o qué? Pero digamos que eso es lo que venimos haciendo. Entonces, volvamos a 15 minutos. Pues en 15 minutos me perdió el precio. En 15 minutos, ya sabiendo de dónde veníamos, ¿cierto? Digamos que yo ya empecé, o en, digamos en este caso, pues o ahora, como yo ya sé que esto es un retroceso del movimiento principal y que justamente estamos en el área donde yo, digamos, considero buena para comprar, entonces comencé a trabajar desde ahí y a verlo y a simularlo y a simularlo.
Y ya con Andrés cuando nos sentamos, porque yo realmente el IBEX 30 lo había dejado quieto hace muchos días, pero con Andrés lo reactivamos. Porque cuando Andrés estaba hablando y me estaba explicando cosas ahí, yo comencé a mirar los números. Yo decía, güey, pucha, ¿será esto lo que estábamos esperando, lo que estábamos buscando, pim, pum, pim, pam? Y empezamos a buscar que cada 250 puntos íbamos a tener una reacción importante del precio. Entonces, de los 34.000 a los 34.250, de los 34.250 a los 34.500, de los 34.500 a los 34.750, ahí, Ujú. 34.750. ¿Sí? ¿Qué me está preguntando? ¿Alguien me habla? No, no, yo estoy confirmándote. Ah, sí, ok, entonces ya vimos, digamos que lo que comenzamos a notar es que en estas zonas, o sea, cada 250 pips, tenemos movimientos bien interesantes. Y aparte de eso, yo comencé a leer sobre unas teorías, cierto, la teoría se llama la teoría de los cuartos, que fue el tema este que les pasé. Realmente eso no me lo leí mucho, yo no me lo leí mucho, porque yo lo que miré fue las gráficas. Y lo que decía es que normalmente cuando el precio llega y supera, digamos, uno de los rangos, que es por ejemplo 34.000, tiene cierta cantidad de tiempo para completar su ciclo, que es este de los 35.000, ¿cierto? Es cuántos pips hay desde 34.000 hasta 35.000, 1.000 puntos o Sí. 1.000 pips, como lo queramos llamar en este caso. Salimos del 35.000, ¿a cuál nos deberíamos embarcar? Al 36.000, ¿cierto? Pero entonces, claro, dentro de todo esto, como estos son índices que siempre van al alza por el tema de Estados Unidos, yo tengo que, digamos, tener claro que esto va generando microestructuras. Entonces, yo digamos que cada vez que lo veo meterse dentro de un rango, por ejemplo, aquí nos engañó, vino y tomó liquidez por acá. Justamente aquí tenemos un 75 o un número entero. Alguno de los dos que sirva, 34.900, 34. Bueno, digamos que ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la operación. Y vuelve y se mete al rango. ¿Y aquí qué nos hizo? Para que un retroceso, sí, aquí muy probablemente tenemos el área del 25, o sea, 35.025. Y aquí qué nos hizo un nuevo alto. Pues yo ya teniendo esto en cuenta, ya digamos que la estructura se me va a hacer un poquitico más fácil porque no me voy a estar confundiendo tanto. Después de esto, ¿qué hizo? Pequeñas microestructuras y se fue trepando, 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 trepando. Y llegó a un punto, ¿cierto? Entre los 35.000 y los 36.000, 35 y 36, sí, acá. 36.300, miren aquí, por ejemplo. Aquí tengo una de las muestras donde digamos que yo digo, pues los números enteros también son importantes, que ahí es donde voy a ir, digamos, teniendo en cuenta qué número entero tengo más cerquita de mi nivel de cuarto. Eso parece enredado, pero realmente son líneas, ¿sí o qué? O sea, para mí no hay nada más fácil que eso. Yo ya sé que los números enteros, 36.300, 36.400, 35.800, 35.900, eso va a ser importante. Pero ¿qué pasa? Esta teoría, o sea, estos números que hay acá, fueron dados, digamos, matemáticamente. O sea, esto no salió de la nada, ni es como que lo inventaron los extraterrestres, como dicen por ahí. Esto es matemática y salió de alguna parte. Entonces, eso era lo que yo quería como tener de fundamento. Y en ese libro comencé a ver gráficamente que, digamos, el precio reaccionaba pues en ciertos puntos. Ahí creo que lo comencé a hacer en el oro y en el GBP, si no estoy mal. Ah, no, en el BTC. Creo que fue en el BTC. Porque como BTC funcionaba el fin de semana y yo eso lo vi en fin de semana, entonces yo dije, güey, pucha, yo esto lo quiero ver. Sí, creo que fue por acá. Y BTC también reacciona muy bien, miren, 34, 43.500, lo respeta, ¿cierto? Hace un cambio estructural, hace el retroceso y probablemente desde acá podemos vender para comenzar a ver un movimiento quizás hasta los 42.000, puede ser. Uf, shit. Entonces, miren que yo creo que este fue el que más rayé y el que más le tiré líneas, si no estoy mal, ¿cierto? Es como esto es más volátil, ¿cierto? Entonces también va a depender mucho de esa volatilidad. No me siento pequeñito. Entonces comencé a Pues, ver, señor. en este orden de ideas, digamos pues, si el precio llega, digamos, a un 34.500, nosotros esperaríamos como, digamos que la estructura está a la alza, ¿verdad? Sí, Nosotros esperaríamos un retroceso en 34.250 para entrar, ¿se podría decir así? puede ser, puede ser. Digamos que ya uno lo va trabajando, digamos, a nivel de también lo que tiene a la izquierda, ¿sí? Ok, entonces vamos a marcarlo desde acá. Pues, ¿cuál es el cuarto que tenemos más cerquita? El 38.575, que es una zona importante donde sabemos que el precio ha reaccionado muchas veces ya a lo largo de lo que venimos haciendo. Y el principal, que sería el 38.500. Sí, ok. 38.500.
Digamos que en ese rango de precios lo que se va a ir generando es la estructura, Jeffer. ¿Qué pasa? Ok. Que tiene movimientos erráticos, engaños, pero por ejemplo, yo si hubiera estado un poquito más atento esta mañana y me hubiera dado cuenta que esto hubiera sido un movimiento de retroceso y que esta vuelta me cerró por encima del 38.500, yo aquí hubiera podido comprar con un stop loss acá súper cortico y en este momento estuviera goleando. Pero pues como no estoy, entonces pues ya no me voy a lamentar. Esto hubiera sido 36 pips de stop loss y por lo menos el 1 a 3 quizás, ¿cierto? Entonces vamos a seguir acá, vamos a seguir acá. ¿Qué tenemos por encima? 38.500, 38.750, que sería el otro cuarto, ¿cierto? Ujú. 38.750. Y es muy probable que desde acá hasta acá veamos el movimiento, ¿cierto? Yo ya casi ni me estoy fijando qué está haciendo por estos lados. O sea, realmente creo que vengo operando sin saber qué está pasando por acá. ¿Por qué les digo esto? Porque digamos que lo que yo les mostraba ahora con las velas, yo muchas veces estaba en una zona de soporte por acá que yo decía, ah, esto desde ahí se va a devolver el precio. Y yo compraba, resulta que hacía movimiento así, de un momento a otro cogía, pum, bajaba un momento, ¡paj! Y ahí sí se iba. Yo decía, güey, pucha, pero ¿por qué me hace esto? Digamos que ahora que estamos trabajando de esta manera, por lo menos tenemos mayor probabilidad de que los stop loss no sean tocados. Porque estamos entrando en zonas donde el precio, basado en la matemática que está detrás de este poco de números que tenemos acá a la derecha, perdón, pues tiene una lógica y tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, miren anoche cuando yo estaba acá sentado a las 8 y piquito intentando solucionar lo del internet, él llegó al 75, que fue la imagen que yo les mandé, que les envié, perdón. Y en ese momento, cuando llegó al 75, yo me desentendí, pero ahí realmente había una oportunidad muy buena para buscar una venta. ¿Por qué? Porque una vez que llegó allá, después de haber visto un movimiento tan fuerte, yo dije, eso tiene que necesitar un retroceso. Pero cuando yo vi esto, ya me desentendí y se me olvidó. Entonces les voy a explicar cómo hubiera entrado yo, digamos, en esta que ya está hecha. Pues, lo que está hecho es muy fácil explicarlo, listo, no se dejen pues como impresionar de esto, que realmente lo que necesitamos es ver en vivo, que es lo que hemos venido haciendo en todos estos días, que es operar en vivo, buscar tomar entradas, digo, voy a comprar, voy a vender y para que vean pues como la dinámica del tema. Y no se dejen sorprender para los que llegan a analizar con algo que ya está hecho, porque eso es muy fácil. Entonces, digamos que yo aquí lo que identifiqué cuando llegó anoche fue este, que no fue capaz de superar al alto anterior, ¿cierto? Y este movimiento que me superó esta parte del bajo. Entonces yo dije, si esta es la ruptura, ¿sí? Esta es la ruptura de la estructura porque ya no tiene mucha fuerza para subir. Entonces, ¿dónde me voy a posicionar? En esta zona que tenemos acá, como el order block con la doji, como lo hubieran querido tomar con el vacío, con muchos conceptos que vamos a ir desarrollando poco a poco. A mí me gusta el vacío, ¿sí? Que es este de acá, que es justamente esta entrada. Entonces, digamos que en el primer intento a mí me hubiera dejado y quizás yo hubiera desistido de la orden y muy probablemente no hubiera entrado anoche. Ya les voy a mostrar el vacío para que vayan identificando. Vacío, ineficiencia, como lo quieran llamar. Hay muchas formas de llamarlo. A mí me gustó que se llama vacío porque realmente es un vacío entre qué? Entre esta vela y esta vela, ¿sí? Buenos días, Iván, y a todos. Una pregunta, entonces, con esta teoría se pueden hacer entradas apenas se vean sin importar el horario. Sí, o sea, realmente sí, pero digamos que con mayor certeza o con mayor eficacia más bien nos ha funcionado en Nueva York, desde las 8:30 por hasta las 10. Bueno, Andrés se queda un poquito hasta más tarde, ¿cierto, Andrés? Usted le da casi todo el día ahí sentado hasta la 1, 1:30. Andrés Galvis, ya no está por ahí, que fue a operar. Sí, Iván, ¿qué me dicen? Ok, Pancho, ay, espérame un momento. Me pide un ID. ¿De qué es que Jefferson? ¿Qué horario está utilizando usted para operar? Nueva York, desde las 9:30, pero generalmente hacer entradas por ahí 10 minutos después de la apertura, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Ujú. Responde tu pregunta. Pero mira que, por ejemplo, Paula, mira que, por ejemplo, anoche dio una entrada muy interesante. Yo he visto entradas buenas a las 5 de la mañana, entradas buenas a las, no sé, a la hora que yo me despierto, normalmente cojo el teléfono para mirar gráficos. Entonces, digamos que eso son cosas que uno va a ir, digamos, viendo a medida que vaya entendiendo lo que estamos haciendo acá. Se me perdió, aquí está. Es que es un vacío para mí, muchachos. Un vacío es
digamos que el espacio que hay. A ver. Ajá. Por eso lo pregunto, por la entrada que enviaste anoche. Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que estamos en sesiones, ¿cierto? Y que esto es un mercado que funciona desde el domingo hasta el viernes. Y en ese mercado, pues vamos a encontrar diferentes sesiones, las sesiones de Asia, las sesiones de Londres, la sesión de Nueva York, tenemos entradas en bolsa de Frankfurt, tenemos entrada en bolsa de Nueva York, tenemos Tokio, tenemos Australia, o sea, digamos que esa cantidad de horarios también nos Iván, permitir reaccionar a eso. Señor. de pronto usted puede mirarlo el oro, ahí no se podría entrar uno en venta. Miramos pero déjeme explicarle esto. No, espera, yo lo Hágale, hágale. miramos a De ver. una. Ahí. Ah, a ver si se me perdió. Ah, esto está como muy interesante. ¿Dónde estamos? En el 35. Ish, pana, le digo una cosa, no me gusta el oro. Ya no lo veo con tanta facilidad. Pero sí se podría intentar ahí alguito. A ver, si esto es una cuña alcista. ¿Qué pasa? Yo esperaría un rompimiento de primera, Retroceso de pronto, ¿cierto? pero yo esperaría un retroceso de primera, perdón, un rompimiento de primera estructura. El movimiento para mí completo parte desde acá, ¿cierto? Desde acá abajo. Mientras que el precio no me pase por ahí, pensaría, lo dudaría mucho en vender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si en este momento, por ejemplo, lo que nos hizo anoche el US 30 no tiene la fuerza suficiente para llegar al alto y me hace un nuevo bajo, yo aquí en esta zona sí pensaría en posicionarme en venta. ¿Sí? Digamos que se puede vender, sí, claro, se puede vender a riesgo, ¿cierto? A riesgo de que realmente esto no ha roto estructura bajista para mí. Sí. Pero también puede tomar como referencia, por ejemplo, este punto. Si dice, bueno, ¿dónde arrancó esto? Arrancó desde acá. Ah, eso ya rompió estructura. Listo, ¿dónde vamos a entrar? Entonces usted entraría acá, ¿sí? Sí. Entraría acá. ¿Dónde va a entrar? ¿Dónde vamos a entrar? Digamos que asumimos el tema. ¿Dónde entraría, chiqui? Yo entraría, pero en venta o en compra. Usted me está diciendo que venta, ¿no? Sí. Pero ¿en qué precio está? ¿En qué precio está, Yo Iván? entraría, si no pasa otra vez el 20-35 más o menos, entraría ahí en venta. Listo. Vamos a probarlo, lo voy a meter con usted. Usted me dice en qué momento entraría, listo. Listo. Pues si llega a tocar otra vez esa zona, ahí entraría en venta. Ay, marica, que se me hizo el oro. Hace tantos días que no veo el oro que. Chau, ese güey que se me hizo. Chau, ¿qué Ahí, pasó, por chao? ejemplo, vea, ahí, Señor, ahí, por ejemplo, está en esa zona de 20-34 que usted tiene marcada. sí. Y son en esa zona de anterior, de este soporte. Si no la supera, Usted me dice en qué momento entramos, listo. Es de ah, confianza. Vaya lo que sus ojos vayan percibiendo y vaya dándose confianza, que eso es justamente lo que uno necesita en estos mercados. Abdulón. Dame. ¿Sabes qué estoy viendo yo aquí, Chiqui? O bueno, no sé, dígame. Ivancho. Viendo el 2035, bueno, yo trabajo así, pues yo le tengo una fe a ese Fibonacci. Mira, yo en el 2035 exactamente está en el 61.8 del Fibonacci. Yo esperaría ese retroceso ahí y entraría a una venta. No sé, Por eso, Ivancho. lo que le decía Iván, si llega a volver a tocar esa zona al 20-35 y ya es el retroceso, ahí entraría yo en venta también. Sí, Mm. tengo una buena zona ahí en el 2035. Son como congruencias, ¿no, Ivancho? Que uno tiene que buscar como varias congruencias. Confluencias, confluencias, sí. Las confluencias son muy importantes, muy, muy importantes. Pero lo más importante es comenzar a confiar en lo que uno ve, ¿sí? En lo que uno va percibiendo. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que mientras uno está acá, digamos, operando en vivo, uno dice, ah, no, sí, ve, mira lo fácil, ve, mira lo chévere.
Pero cuando se queda uno solo, ya dice, ay, pucha, ¿será que eso sí es así o qué? Ahí Sí. le Digamos que entra el miedo a uno. y lo que yo quiero hacer es justamente generar esa dinámica con ustedes acá, que yo les comparto, digamos, las entradas que yo voy teniendo. Eh, Parceros, buenos días, Andrés Díaz. No, es Andrés. Si Andrés la está sacando del estadio con ese farming, chévere. Hay que aprender de eso también, ¿no? De momento cerramos con un 11,21% medido esta noche en el pool. Ahí lo pasó, Chiqui. Vamos a ver si llega, sí. Sí, sí, ya lo pasó. Yo por eso preguntaba, ¿de dónde entramos? Yo entraría, Acá, ya te digo, acá. y el sector del blog, ahí exactamente entraría yo donde hizo ese mechón, pero ya no dio chance. ¿Sí que ya entraría o no entraría? Ahí donde dejó el mechón. ¿Dónde pondría su stop loss? ¿Por acá arriba o qué? Sí, en la mecha más alta que es la casi la 2036. ¿Y su take profit dónde lo basaría? Lo basaría en el 2033.92. 20, 33, 50 más o menos. 50. Listo. Ah, ¿este por qué no me va a entrar? Déjame entrar. 34, ¿cierto? Eso. Ahí entra un poquitico más abajo, pero digamos que si vamos a cumplir, da igual donde lo vaya a poner. Entonces el stop loss va a ir por encima de la mecha, que no me deja ponerlo. Bendito a mi Dios. Ay, socórreme, Señor, con tu espíritu. Listo. Ahí pusimos $5 a trabajar y vamos a ver qué reacciones va teniendo. Y el take profit en el 33.50, ¿cierto? ¿Fue que dijo, chico? Sí. Listo. Vamos a hacerle. Bueno, démoslo ahí. No me dejó modificar. ¿Qué se siente dar señales, chiqui? O Jeffrey. No, pues No, digamos, como si la idea es ir cogiendo confiancita, lo que uno va viendo, ¿Sí de o lo que qué? se va aprendiendo, ya pues uno como que, bueno, acá puede pasar algo. Entonces, ven, digamos que en este. el stop loss, ¿hasta dónde llegaría el stop loss, Chiqui, más o menos? Hasta la última mecha, o sea que sería la 20, Pero la 2036-30, esa ya. O sea, la mm, anterior, esas 2035.96, Iván, esas que sí. Sería hasta el último bajo que se formó. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. No, hasta el anterior, hasta el primerito, el que se formó, como Este. romper. Pues eso es lo que yo le entiendo. no, Ahí no, más abajito, el stop loss se pondría hasta dónde, ya lo vi, ya lo vi. hasta ahí Arriba, arriba. Ahí, eso. Ahí donde lo ya, tiene marcado Iván. ahí, yo lo puse, sí. Eso. 20, 36, 62. 2036-62. Oye, pues, a las 9 sale una vela de 4 horas, ¿sí o qué? Entonces, siempre Sí. tengan presente esas velas de 4 horas, siempre van a ser importantes para los movimientos que estén esperando. Yo, por ejemplo, en mi caso, si no estoy posicionado antes de que abra la vela, prefiero esperar unos cuantos minuticos para posicionarme. Entonces, ¿para qué nos sirve este ejercicio que estamos haciendo ahora? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta todo esto. Entonces, esto es digamos, un conglomerado de información que uno va a ir preparando a medida que uno va entendiendo más cositas del mercado. Entonces, lo primero que yo hago es venir al gráfico, perdón, venir al computador y lo que hago es irme a Investing, le pregunto, Investing, hoy hay noticias, ¿cierto? Como yo digamos que en este momento estoy trabajando es para que todos vayamos aprendiendo, entonces por eso no lo hice. Pero no lo tengo abierto, ¿sí o qué? Pero lo primero que yo hago es Investing, hoy hay noticias para saber, digamos, cómo me preparo. Y luego de eso digo, ¿qué hora es? Entonces ya miro, ay, güey, madre, van a ser las 9, quiere decir que ya va a salir una vela de 4 horas. Entonces, ¿qué hago? Me espero, me posiciono, ¿qué hago? O sea, de una vez ya tengo un plan para que no me coja por sorpresa. Listo, para que lo vayan teniendo pues como en cuenta. Ok.
dónde estoy parado a nivel de precio. Entonces, estamos en un 20.35, listo. El 20.35, ¿qué hizo? El 20.35 tuvo una resistencia, otra resistencia, tuvo un pequeño soporte por acá, otra resistencia, sirvió de resistencia, un engaño alcista, digamos que aquí ya pasó con más fuercita. Yo aquí diría, ¿será que esto fue una toma de liquidez para seguir subiendo? ¿O realmente aquí estamos rompiendo estructura para continuar bajando? Entonces, digamos que yo en este orden de ideas, yo, en mi caso, ¿sí? No operaría desde por allá tan arriba, sino que esperaría que se me volviera a meter en el nivel. Y en este nivel, por ejemplo, si me hace el rechazo, perdón, si me hace una vela bajista, quizás dentro de ese nivel, pensaría en vender. Por encima del nivel, no pensaría en vender. Esperaría que me Ya. cierre por acá por debajo. Que lo hubiera roto más aún la estructura. Probablemente, sí, probablemente. Entonces digamos que ahí es donde yo les digo que normalmente me gusta ver dos piernitas, ¿sí? Entonces digamos que si esta no tengo la duda, digamos que tengo la duda, entonces lo que voy a hacer es decirle, bueno, más bien preciosito, si quiere volver a bajar de verdad, entonces venga, rómpame acá. Y ya en este segundo rompimiento del último bajo, porque este no fue capaz de hacer un alto, yo ahí sí digo, bueno, ahora sí voy a buscar posicionarme. ¿Para qué? Para buscar por lo menos este espacio o este espacio que es el principal. Es igual, ya nos metimos, ¿sí? O que eso es lo que ya hicimos, ya no hay vuelta atrás, ya hay que... Entonces, antes de entrar, perdón, en una operación, siempre hay que tener muchos factores en cuenta. Muchos. ¿Qué quiere decir que muchos factores en cuenta? Que no es solamente porque llegó a una zona, entonces yo voy a entrar. No es solamente porque yo vi que pasó por un bajo anterior, entonces yo voy a entrar. No. Preguntémonos primero todas esas cosas. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto estoy arriesgando? ¿Cuántos pips voy a tener de stop loss? Todo ese tipo de circunstancias, perdón, que vamos a comenzar a aprender, digamos, desde acá. Entonces, listo, acaba de abrir la vela de 4 horas. Yo me quedé sin internet, ¿o qué? No, aquí está. Ya empezó a abrir. ¿Es yo qué hago? Yo, Iván Darío Espina. Yo ya sé que este es el alto de la vela de 4 horas anterior, ¿cierto? Ya voy a fijarme en este primer minutico. Entonces, en este primer minuto lo que me va a decir es que ya tengo un alto y tengo un bajo en una vela de 4 horas, ¿sí? A ver qué hace. Si realmente este no tiene la fuerza para atacar el alto, es muy probable que vayamos a ver el movimiento a la baja, ¿sí? A buscar liquidez y yo me voy persiguiéndolo, ¿cierto? Entonces ya sé dónde está la parte alta de la vela de 4 horas, que es esto, y la parte baja de la vela de 4 horas que acaba de nacer, ¿sí? Listo, nos vamos yendo. Vino y probó su propio alto y no fue capaz. Y no fue capaz. Ajá. Digamos que las mismas velas de 4 horas nos van generando una estructura, ¿cierto? Eso es lo que yo me voy montando en la película, más que ponerme a Mm, mirar, digamos, qué hace cada temporalidad. Pero ¿para qué les estoy haciendo este ejercicio? Para que ustedes sepan dónde están y en qué horario están y qué están esperando, ¿cierto? A saber qué esperar es muy importante. Ivancho, perdón, tú puedes de Dime. pronto volver a repetir lo que acabas de decir. Miraste el alto de la vela de 4 horas anterior. Sí, ahí lo pasó. Es este. Ajá. Y ahí sí lo luego rompió. marcaste esa, ok, Entonces ya esa sé que tengo, marcaste. exacto, ya sé que tengo un alto y que tengo un bajo, ¿sí? De una Sí. vela nueva que está en formación, hasta donde se vaya, yo me voy persiguiéndola. Que esto es una toma Ah, de liquidez y ahora se va a caer con toda, ¿cierto? Entonces digamos que eso es lo que yo voy montándome en la película. Como yo ya sé que esas velas de 4 horas funcionan muy bien, digamos a nivel de liquidez, entonces digamos que hoy perdimos el stop loss, sí, perdimos un stop loss. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay mucha información que no tuvimos en cuenta, que eso es justamente lo que yo quería mostrarles. Yo aquí, digamos, a nivel propio, quizás hubiera esperado más bien que el precio hubiera reaccionado por debajo de este bajo, para tener un poquito más de confirmación. Por ejemplo, de mi último alto aquí, si nos vamos a velas, digamos que yo quería comprar en esta zona, ¿cierto? No sé, porque ya le pasó el alto, entonces yo digo, ya no va a pasar el bajo de la vela anterior y me meto hasta afuera y vamos a ir a buscar el 40, por poner un ejemplo, ¿sí o qué? ¿Qué está haciendo el precio ahora? Ahora nos está devolviendo, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Volvió y se metió por donde el último alto que teníamos de 4 horas, ¿cierto? Entonces, si esto no tiene fuerza para caer, perdón, para bajar, realmente nada tiene que estar haciendo por debajo de esta zona. Si el precio vuelve y cierra por debajo, yo me voy a anticipar una pérdida y me voy a salir antes. Entonces, aquí yo me voy haciendo el seguimiento de la vela de 4 horas que me va generando su propia estructura. Yo ya sé que esto cuando arrancó para abajo acá a las 9, a 9, 9 y 1. Esto quizás es la mecha de la vela de 4 horas.
Sí, en este momento se puso alcista y en este momento tenemos una vela de 4 horas alcista. Entonces, mientras me siga rompiendo altos y no bajos en las velas, yo no tendría por qué salirme de una orden en compra, ¿cierto? ¿Qué pasa? A la izquierda también tenemos información. La información que tenemos por acá, que míralo por ahí en 15 minutos. Así, a ver qué nos dice. ¿Qué me está diciendo esto? Que venimos de una zona de acumulación supremamente interesante, ¿cierto? Para mí esto es una acumulación alcista. Pero ¿qué pasa? ¿Este es el momento o será que va a esperar la bolsa para pegar el movimiento alcista? No sabemos. Pero aquí a la izquierda tenemos una zona de resistencias, resistencia, todo eso son rechazos, toda esta zona es una zona de rechazo. Entonces ya sé que si quiere pasar por ahí debe lanzarse un buen movimiento, un movimiento pues fuerte al alza, basado solamente en lo que veo en esta zona. No estoy mirando los precios. Pero si ya digamos que tenemos a nivel estructural, si este fue el movimiento y este fue el retroceso, deberíamos ver un movimiento por encima por lo menos de esta zona de altos, que aquí a su vez tiene altos iguales, un alto igual, un alto igual, y que viene siendo también una zona de resistencia importante en el precio, ¿sí? Entonces todas estas cosas es las que vamos a ir preparando, digamos, a medida que nos vayamos bien. Lo primero que yo hago es sentarme a mirar dónde estoy. Y lo segundo, por acá había noticia, ¿ok? Ahí lo es. ¿Cómo? ¿Cómo, Chiqui? Chiqui. Papi. ¿Qué nos estaba diciendo que no lo escuchamos bien? No, 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 acá ya. Ah, vale. Ah, ¿qué le pasó a esta, hombre? Se me cayó el internet, creo. Pues solamente tenemos esta noticia. Es en serio. No lo puedo creer. Hoy estamos acá. Hay 5 horas actual. ¿Alguien le sale algo por ahí? Más noticias, no. Que no sé por qué no me quiere cargar la página de Investing a mí. Ah, no, miércoles 7 de febrero, sí, aquí está. Solamente tenemos un tema de inventarios de petróleo a las 10:30 de la mañana. Me voy a regalar agüita. Sí. Pues digamos que aquí el oro, voy a dejar el oro un ratico, sí voy a dejar el oro un ratico, pero digamos que lo primero que yo me fijo es qué está haciendo el precio. ¿Sí? Pues ya si ustedes, digamos que, voy a dejar esto por acá, para que eso quede grabado también ahí. El mercado siempre tiene varios, pues los mismos movimientos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí o qué? Y tiene momentos en donde las órdenes se comienzan a acumular o el precio, digamos, que se queda acumulando, ¿cierto? Entonces esas acumulaciones normalmente cuando van a hacer movimientos alcistas, uno comienza a ver acumulaciones que van yéndose así, como en la misma altura de los altos, los bajos, como un poquito hacia abajo, como se informa. Y esto es lo que yo, digamos, normalmente marco y busco con las lineecitas. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está haciendo? Ah, me está acumulando, ¿ve? ¿Y para dónde será la acumulación? Entonces, digamos que si yo veo una acumulación bajista, ¿cierto? Es muy probable que terminemos siendo un movimiento alcista. Pero si yo veo, por ejemplo, una acumulación alcista, que es como que al mismo nivel, digámoslo así, un poquito disperso, como que no tiene forma de nada, cuando yo veo esto, ya es muy probable que el movimiento termine siendo bajista. Y nos va a dar dos confirmaciones. Una puede volver la mecha y tocar y seguir haciendo un movimiento. Hostia, ¿qué hizo? Sí, que moví. Acá está, acá. Viene y confirma y sigue su movimiento, digamos, normal, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que hizo el oro o hace el oro muchísimas veces. La idea no es llenarse de rayas. Por ejemplo, yo aquí tengo muchas rayas porque el oro casi la verdad no lo he trabajado de esta manera porque el US 30 me gustó mucho. Entonces, digamos que aquí lo que yo veo es que rompió, si la consolidación que yo venía viendo la retestió y aquí está haciendo un pequeño movimiento alcista. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente tenemos la fuerza suficiente para subir? ¿Dónde estoy posicionado? ¿Qué estoy esperando? ¿Cómo estoy esperando? Pues digamos que si yo estoy viendo niveles estructurales, a mí casi no me gusta entrar cuando el precio pasa por alguna zona en específico. Aquí tenemos que el 35 hasta el 40, hasta acá arriba. Pues en ese rango de precios hay 50 pips, hay 100. Acá hay 50, cada 5 dólares, sí, 50. 50 puntos, sí, ok. Pues digamos que cuando yo veo escenarios como por ejemplo en estos del oro que son consolidaciones, que no tenemos nada, que tenemos rechazo, 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 yo prefiero ver movimientos claros del precio.
Entonces vamos a ver qué es un movimiento claro del precio para mí, ¿cierto? Ya cada uno va a ir teniendo a sus propios argumentos. Aquí, ¿qué estábamos haciendo? ¿Ustedes se acuerdan? Estamos sacando la cuestión de los 250 puntos. ¿Cierto? Ah, vamos a continuar con eso, sí, ok. Ay, fue puta, me eché el agua encima. Pues digamos que lo primero es tener claridad de dónde estamos parados, en qué precio estamos y qué es lo que estamos esperando. Miren, por ejemplo, aquí en el 75 como vuelve y reacciona, ¿sí lo ven? Aquí reaccionó como resistencia, aquí vino y lo rompió y está reaccionando como soporte, ¿cierto? Listo, volvamos a los 250. Entonces, entre 38.500 y 38.750, ¿sí? Sería el siguiente rango de los 250. Allá está allá arriba, ¿sí? Y de 38.750 sería obviamente a 39.000. Entonces, esos 39.000 los vamos a poner 39.000. 39.000, sí. Y esto lo vamos a dejar naranjita, no sé, pues como por hacer una pequeña variación. Pues digamos que la idea es mantenernos así, o sea, mantenernos simples, sin muchas rayas, ¿cierto? Pero sabiendo dónde estamos posicionados. Entonces, entre 38.500 y 38.750, que es el rango que tenemos en este momento donde estamos trabajando, empezamos a notar que en la mitad de ese rango, que es el 6.25 por acá, 6.25, empezaba a tener reacciones, ¿cierto? Entonces, digamos que ya eso se nos convertía como en un objetivo. Entonces, dentro de cada rango, ¿cierto? Dentro de cada 250 pips, vamos a tener la mitad de cada rango marcado. Y basados en, no sé, en 5 minutos, 15 minutos incluso, porque en 15 minutos también lo hace supremamente bien. Y yo en 15 minutos voy viendo la estructura más chévere que en otras Sí. temporalidades, para mí, ¿cierto? Pero en Entonces, 15 analizamos en 15 y entraríamos que a 5 o a 1. en 5 o en uno, sí, digamos que eso ya depende como lo que cada uno vaya identificando. Lo que sí les puedo decir es que la manera en la que venimos operando normalmente nos va a dar la posibilidad de salir break-even o de tomar operaciones de un riesgo-beneficio muy bueno, muy amplio, ¿sí? O Ah, el mercado estaba alcista, porque lo que es el oro, el euro y el US 30 estaba alcista. por acá ya llegó Johan, ¿cierto? Johan tomó anoche una orden bueno, la marcó, una orden en el euro dólar, ¿sí o qué? Iván, ¿qué más? Sí, sí. Unos días, parcero, Tuve ¿cómo va? con ayer. ¿Cómo la vi anoche? ¿Qué fue Bien, lo que vi ahí vamos. en el euro dólar? Vamos a ponerlo. Eh, yo tengo entendido que hay tendencias alcistas, bajistas y laterales, ¿cierto? Sí, Entonces yo estaba viendo el gráfico y estaba en una tendencia alcista. Entonces yo eso así, yo me ubiqué en el punto más bajo de donde empezó y en el punto más alto de donde empezó para rayar como mis soportes y mis resistencias, sí, ¿cierto? Entonces, esa raya que se traza también la trace arriba, la la parte de trazo, o arriba. sea, como para hacer un canal, ¿o qué? Sí, Listo. Como eso algo así, ¿o sí, qué? sí, algo así. Listo. Entonces, yo iba evidenciando que cada vez que tocaba el soporte y la resistencia, se devolvía. Entonces, cuando él no respetó el soporte ahí en el lado derecho, ahí comencé mi entrada y comenzó a bajar. Pues fue algo como muy sencillo. Sí, puede ser. Digamos que esto que usted está marcando en este caso se conoce pues como canales paralelos, ¿cierto? Que para mí es la acumulación de la que estaba mostrándoles ahorita. Ujú. Ah, no, ahora, toca ahorita se lo hago. Entonces, digamos que normalmente cuando yo veo esto que reacciona como digamos a los soportes y resistencias dinámicos, que son realmente las líneas de tendencia, son soportes y resistencias dinámicos, ¿cierto? Cuando normalmente vamos hacia arriba terminamos viendo un movimiento de corrección bien interesante, ¿cierto?
Yo, por ejemplo, cuando le vi digamos que la intención a Johan cuando me lo compartió, pues lo vi esta mañana porque realmente anoche no lo volví a ver. Yo, digamos que lo que especulé, ¿cierto? Lo que especulé era el 7, se me perdió. Acá. Perdón, Iván, yo lo que Señor, está haciendo el iOS 30. no, Ya, me puedo esperar el retroceso de entrada, ok. me eché a ver, ay, me perdí. ¿Qué pasó? Iván, ¿dónde fue Iván? Dame un minuto. ¿Vamos a comprar o qué? Andrés, ¿me está viendo un compra, Andrés? Yo estaba viendo, espérame un momentico. Tranquilo. Volvamos al euro dólar un momentito. Para terminar de explicarle a Johan lo que yo estaba viendo en la gráfica que él me mandó. Yo vi, digamos, uno de los niveles, ¿cierto? Entre 7.50 y 27, perdón, entre el 7.500 y el 7.750. Lo que vi fue la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando vi la mitad dije, bueno, cerró por debajo y hoy hubiéramos podido vender. Ahí le hubiera un ratio de riesgo-beneficio bien interesante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo asumo yo? Intentó romper el nivel, pero no fue capaz y terminó por debajo de él. Entonces, hay diferentes maneras de entrar. Pero digamos que aquí a nivel de estructura, ¿cierto? A nivel de estructura, ustedes se van a dar cuenta, digamos, en este caso del euro dólar, que también se mueve entre las mismas zonas, ¿sí? Haciendo sus microestructuras y demás. Pero lo que yo quería mostrarles con el euro dólar es que normalmente él sale de un rango, lo rompe, digámoslo así, y termina en el siguiente, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, que a nivel, digamos, de ciclos de mercados, esto tiene un porqué. Y dicen que normalmente cuando rompe uno de los rangos, ¿cierto? Que tiene más o menos entre 3 y 4 días para completar el rango, digamos, inicial. O sea, para hacer todo este movimiento. Digamos que a mí eso ya me da una base para saber si quizás no fue capaz de completar el rango o le faltó, como decimos nosotros, le faltó gasolina, le faltó atún para completar el rango. Entonces, tener, digamos, la mitad o el 50% ahí marcado también nos va a dar a entender muchas cosas. Por ejemplo, este movimiento arrancó desde cuando nos pongamos lo que desde acá. Esto fue el 6 de febrero. 6, 7, 8, 9. Ah, por acá, ¿esto qué día es? Ujú. El miércoles 7 de febrero. O sea, un día le tomó, digámoslo así, un día le tomó completar el rango. Entonces, digamos que si ahora somos consecuentes con esto, este rango desde los 7.50 hasta el 8.000, 880, 800, no sé cómo lo quiera tomar cada uno, debería completarse también rápido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Llevamos ya hoy es miércoles y no ha sido capaz de superarlo. Entonces, ¿yo qué diría? Que si en hoy, por ejemplo, en la sesión de hoy de Nueva York, que ya arrancó, pues y a las 8:30, a las 9:30, perdón, terminaría entrando el volumen, no es capaz de completar o de llegar por lo menos a la mitad de 7.50 más, son 8.50, son 8.75. Voy a poner la mitad, 8.75. Si no es capaz de completar ni siquiera la mitad, digamos que en esta zona que es la mitad, yo diría que voy a buscar ventas en el euro dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya digo, no tienen la gasolina suficiente, ¿cierto? No tiene suficiente gasolina. Y si ustedes se fijan, digamos que desde mi último alto, sí que era este, esto me rompió estructura y estamos haciendo el retroceso. Quizás yo aquí en esta zona pude haber buscado una venta, quizás, digo quizás, porque aquí arriba tengo una zona que también me la puede devolver. Pero, digamos que yo voy a intentar una venta basado en esta zona acá. Esto como no ve tampoco son 4 pips y medio y voy a buscar esta mitad. El euro dólar. Euro dólar. Ahora, vamos a verlo, vamos a verlo. Ratico, ¿qué hace ahí en esa zona, justamente?
Es que yo a esta no le he tomado el ojo pues al eurodólar como tal, nunca lo he mirado en detalle, ¿cierto? Pero está ahí, digamos que asumiendo las cosas que yo haría con la información que tengo. A mí el que me funciona y el que me ha venido funcionando muy bien es el eurodólar. Perdón, el US 30. Ya, porque mire lo que hizo en los 600, hizo el retroceso, retestió los 75. Aquí, este. Para mí sí va para arriba. Pero entonces esperar el retroceso por acá en este vacío, ¿qué? Para comprarlo. Sí, puede ser. Yo en ese caso dejaría un stop loss de 16 pips. ¿Por qué? Porque toda esta zona es una zona de liquidez. ¿Por qué lo sé? Porque aquí tengo rechazos, porque aquí tengo rechazos, aquí tengo rechazos. Y si realmente esto no tiene la fuerza suficiente, entonces digamos que esa sería mi zona de esto. Incluso le pondría un poquitico más por acá. ¿Y a qué voy a ir yo con esto? A que estos movimientos tan fuertes necesitan retrocesos, ¿sí o qué? Pues no quiere decir que no vaya a parar de subir, porque este sabe subir y subir y subir y subir y se tira toda la sesión subiendo. Pero yo ya viendo, digamos que el escenario que tenemos en este momento es un rechazo, ¿cierto? Esto puede ser un fake out y volvernos a meter otra vez a esta zona. Igual lo vamos a intentar, porque eso se trata, de buscar, digamos, mantener siempre controlado el riesgo y buscar las probabilidades basadas en lo que los ojos de nosotros comienzan a ver. Entonces, tengo un engaño por encima del 1600, del 38,600, que es un número entero que está ahí pegadito de nosotros, y el 575, que ha sido uno de los números que más nos ha funcionado. ¿Ok? Ojalá baje. Ahorita la bolsa, ahora en 10 minutos. Ay, pucha, se me va a escapar. Ah, ¿cómo vieron el sitio ayer para las reuniones, muchachos? Está bacano, no pagan ni siquiera 2 veces a la semana por allá. Sí, bacano, bacano. Muy Las cómodo, veces que ¿qué? se pueda, las veces que se pueda estamos allá. Cierto, es muy cómodo. Muy O sea, amplio. Es muy ¿cómo me bueno. refiero a las herramientas, pues, para poder trabajar y poder mostrar y ahí con el televisor, el tablero, todo? Ivancho, Yo. sí, ahí se podría entrar en tal caso si ella hace un rompimiento ahí de esa resistencia y la vela envolvente, se podía entrar una compra. Pues, digamos que esas son las confirmaciones que cada uno va a ir teniendo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí acaba de hacer el movimiento, cierra por encima del 600, ¿cierto? Vamos que la entrada buena nos lo hubiera dado acá en el 75. La verdad es que como estamos aquí explicando y todo eso, digamos que uno se va yendo. Pero si en esta envolvente hubiéramos visto eso, aquí hubiera entrado y usted ya hubiera tenido asegurada su orden, ¿sí o qué? Vamos a ver qué termina haciendo. Yo en este momento no entraría en nada, yo, ¿cierto? A nivel ¿Dónde personal. está? Yo la estoy viendo a 5. ¡Ah! Explotó. Sí, pilla. Sí, digamos que esas son confirmaciones que uno va, digamos, va a ir adquiriendo, ¿sí o qué? Entonces ya rompe el nivel una vez, no es capaz, la segunda vez sí es capaz y hace soporte, ¿sí o qué? Yo donde hubiera entrado en 5 minutos, yo, Iván Ospina, si hubiera estado atento y hubiera estado despierto para lo que es, ¿sí o qué? 22 pips quizás, y buscando, sí, quizás este nivel o que complete el cuarto, que también lo sabía hacer. Digamos que a estas cosas que estamos viendo ahora en vivo vamos a hacerle el seguimiento. ¿A qué voy a ir con esto, muchachos? O sea, que yo por lo menos en una hora no veo una estructura clara al alza, ¿cierto? Porque yo digo que este último movimiento alcista, que es el que me ha marcado a mí muchos días, de este movimiento, que me dio un alto, que estoy justamente en la zona donde pienso que llega la compra, ¿cierto? Me rompe la estructura y quizás esta zona donde estamos en este momento sea mi zona de ventas, que es lo que tenía, creo que Paula, creo que la que tenía marcado, ¿cierto? Como algo por acá, como con un order block o con este vacío, no sé, creo que Sí, tenías algo por Iván, acá. Sí. ajá. Entonces digamos que Sino que, yo dime, dime, bueno, sí, dale. Lo que pasa es dime. que yo la marqué, normalmente yo la marco en una hora y antier la marqué fue en 15 y debería haberse tomado desde donde hiciste eso, ese alto y ese bajo. Y ahí Sí, pues unas confirmaciones también con el FIBO del 78, un order block y un vacío. viste, ya digamos que Ah, cada uno va teniendo sus confirmaciones. Yo en lo personal veo estructura, ¿cierto? Yo ya sé que este es mi último alto
que este movimiento parte desde acá y es el que me quiebra para mi estructura, ¿cierto? Entonces yo ya sé que esta zona, desde acá, no sé, quizás hasta por acá más o menos, va a ser importante para el precio. Entonces, digamos que en este momento yo lo que voy es alejándome de la gráfica y digo, pues, pucha, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde estoy? Es que si este movimiento tan fluido le ha costado tanto subir, le ha costado tanto subir, le ha costado tanto subir, tiene dos opciones. La primera, o rompe con un super movimiento, o realmente aquí vamos a tener las órdenes en venta que necesitamos. Eso veo yo en este momento y por eso digamos que no me como dispuesto a vender tampoco. Preferiría que me haga un movimiento diferente, pero entrar, claro, aquí nos hubiera dado varias entradas en diferentes formas, en 5 minutos, en 15 minutos, en un minuto, si hubiéramos estado atentos. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo no sirvo para tener enfoque en diferentes cosas. A mí me gusta es ver una sola cosa y basado en esa quedar. Por ejemplo, aquí en 15 minutos hay una de las entradas que yo más utilicé pues, bastante tiempo, que es justamente este tipo de movimiento. Tengo un movimiento alcista, ¿cierto? Tengo el retesteo de la zona y tengo una vela bajista y a la ruptura de este alto, yo entro en una orden y ahí hubiera ya tenido mi profit. Mi stop loss queda por debajo de la vela que rompió el alto. ¿Y quién opera así? Pues el man con el que yo más aprendí, digamos, de este tema, que es Roger Banks. Entonces, digamos que mi entrada hubiera sido al paso del alto, mi stop loss queda acá debajito y pues ahí ya le hubiera dado casi un 1, sí, casi un 1. ¿Qué es? Pero yo viéndolo en una hora digo, pues pucha. O sea, yo preferiría más bien esperar un movimiento claro para poderme atrever a comprar. Pero como ahorita en 5 minuticos vamos a tener la apertura, entonces vamos a ver si lo impulsa y tiene la fuerza para romper allá. O nos vamos a ir a recoger toda esta liquidez que tenemos acá. Al 525. ¿Dónde está el 520? Ah, no lo he marcado. 525. Pues el escenario que yo veo en este momento, ¿sí? Entonces digamos que ese escenario es con el que voy a trabajar. Y ahí 5 minuticos al baño mientras esto hace algo. Ya Muchachos, regreso. los dejo porque tengo que hacer una diligencia, Ivancho. Esa queda grabada, ¿verdad? Sí, aquí está grabando eso. La idea hoy es pararla ya como para no sé, que no sean muy pesados. De una, de una. Yo tengo que hacer una diligencia, tengo que ir No, para... no, Jeffer, no me puede salir, papi, no.